¿El bautismo es realmente un acto de fe o una tradición impuesta que obedecemos sin cuestionar? Piensa por un momento en el peso de este ritual que, para muchos, es el primer paso en su camino espiritual. Pero, ¿alguna vez te has detenido a considerar lo que realmente significa? Cuando vemos a un bebé siendo llevado al altar, bañado en agua bendita, ¿lo estamos iniciando en una vida de fe o simplemente estamos cumpliendo con un requisito cultural? Y, sobre todo, ¿es este ejercicio tan sencillo como parece, o esconde implicaciones espirituales mucho más profundas y desafiantes de lo que pensamos? El bautismo, desde fuera, puede parecer un gesto simple, unas pocas oraciones, un poco de agua, un lamén y listo. Sin embargo, detrás de este ritual, que se cita como un mandato divino, hay un enigma que pocos se atreven a explorar. No solo se trata de la limpieza de los pecados originales, según la tradición cristiana, sino de una afirmación silenciosa de pertenencia, un mensaje poderoso que trasciende generaciones. Pero aquí radica la pregunta más inquietante: ¿es realmente un acto consciente de fe, o se convierte en una manipulación invisible, un lazo que une el alma al dogma antes de que ésta siquiera tenga voz? Jesús mismo estableció el bautismo como un pilar fundamental de la vida cristiana cuando dijo en el Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículo 19, por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No obstante, nos hemos detenido a reflexionar sobre lo que significa no solo para nuestra vida espiritual, sino para nuestra autonomía como individuos. Jesús fue bautizado a la edad de 30 años, un hombre adulto capaz de tomar decisiones. Entonces, ¿por qué nosotros lo practicamos, muchas veces, en edades tan tempranas en las que no se tiene una verdadera capacidad de decisión? Podemos debatir si el bautismo es el principio de todo o si es el resultado de siglos de condicionamiento. ¿Es el agua un símbolo sagrado de purificación o un método de inscripción al club religioso en el que hemos nacido? El Nuevo Testamento está lleno de alusiones al bautismo como una transformación espiritual. Por ejemplo, en el Evangelio según San Marcos capítulo 16, versículo 16, leemos: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Es entonces una declaración de fe, o una advertencia de lo que podríamos perder si no seguimos el camino establecido? Estas preguntas nos llevan a un lugar donde la fe y la responsabilidad individual parecen bailar una danza delicada. En este vídeo, vamos a explorar el bautismo desde todos los ángulos posibles, enmarcados siempre en las enseñanzas bíblicas y en la historia del cristianismo. Juntos, descubriremos si este rito ancestral es verdaderamente un acto divino que nos transforma o un sistema sutil de alistamiento espiritual que nos ata desde el primer día. Porque cuando entendemos el bautismo, entendemos mucho más que un ritual, tocamos el núcleo mismo de nuestra relación con Dios. Prepara tu mente y tu corazón para hacer un viaje espiritual único. Reflexionaremos sobre los misterios del bautismo y responderemos a esta gran pregunta: ¿es nuestra fe verdaderamente elegida, o nos ha sido inculcada sin darnos cuenta? El bautismo. Una palabra cargada de significado espiritual, impregnada de misterio y envuelta en siglos de tradición cristiana. Para algunas denominaciones, es la puerta de entrada al reino de Dios; para otras, un simple rito simbólico que refleja una entrega consciente a Cristo. Pero, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo es que algo tan aparentemente simple, como sumergirse en agua o recibir unas gotas sobre la frente, adquirió un peso tan monumental en nuestra religión y cultura? La Biblia dice claramente en el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Este versículo muchas veces se toma como fundamento absoluto para justificar la necesidad del bautismo. Pero, ¿nunca nos hemos preguntado por qué el agua fue elegida como el símbolo de esta renovación espiritual? El agua es vida, purificación, una fuerza poderosa de la naturaleza. En el Génesis capítulo 1, versículos 1 al 2, la misma Biblia nos dice que, en el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde el primer momento de la creación, el agua es presentada como el vehículo de transformación. Sin embargo, el bautismo va más allá de la simbología. Es un pacto, una marca indeleble en el alma. Para los que creen, este momento es el inicio de una relación directa con Dios. Y aquí surge una pregunta clave: ¿es justo iniciar este pacto sin la participación consciente del bautizado? Cuando se habla del bautismo infantil, inevitablemente surge el debate.
Algunos argumentan que, en Hechos de los Apóstoles capítulo 16, versículo 33, se narra como un carcelero, junto con toda su familia, fue bautizado después de aceptar a Cristo. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Muchos interpretan este pasaje como una aprobación bíblica para la inclusión de niños pequeños en el rito del bautismo. Pero la cuestión sigue siendo, ¿no debería ser un acto consciente, una declaración personal de fe, tal como lo fue para Jesús? Cuando Jesús se acercó a Juan el Bautista en el río Jordán, lo hizo como un adulto completamente consciente. En el Evangelio según San Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 16, se describe como Jesús, sin pecado, decidió someterse a este acto como una señal de humildad y obediencia a su Padre Celestial. Si el mismo Cristo esperó hasta la madurez para tomar esta decisión, ¿por qué nosotros solemos apresurarnos a bautizar a los niños, quienes aún no tienen capacidad de comprender lo que significa entregar su vida a Dios? Algunas tradiciones cristianas sostienen que el bautismo infantil es necesario para borrar el pecado original, una doctrina extraída del Salmo 51, versículo 5, «He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». La creencia en el pecado original ha sido uno de los motores principales para asegurar que todo ser humano sea lavado espiritualmente cuanto antes. Pero pensemos en las implicaciones de esta doctrina. Estamos diciendo que un recién nacido, completamente inocente, porta ya una mancha espiritual. Y si ese es el caso, ¿no es acaso la gracia de Dios lo suficientemente poderosa para cubrir a estos pequeños sin la necesidad inmediata de un rito formal? Por otro lado, el bautismo en edades mayores también conlleva su propio debate. Para algunas denominaciones, como los bautistas, el acto de sumergirse completamente en agua simboliza el morir al pecado y nacer de nuevo en Cristo, una experiencia íntima y profundamente consciente. Esta interpretación se basa en el texto de Romanos capítulo 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pero aquí radica la diferencia. Los adultos que eligen bautizarse están declarando públicamente que han tomado una decisión, que han entendido el costo del discipulado y están listos para seguirlo. En cambio, ¿qué puede decir un niño? ¿Qué compromiso puede hacer alguien que ni siquiera entiende qué significa el arrepentimiento? Es importante señalar que el bautismo no es solo un acto físico, sino también un pacto espiritual. Es, según muchos teólogos, una declaración de guerra contra el pecado y una consagración al servicio de Cristo. Pero debemos preguntarnos, ¿estamos creando guerreros espirituales conscientes, o simplemente estamos inscribiéndolos en un ejército antes de que puedan empuñar su espada? El problema aquí no es la validez del bautismo como rito sagrado. En esto, todos los cristianos están de acuerdo, el bautismo es un mandato divino. Pero lo que debemos considerar es cómo y cuándo se lleva a cabo este mandato. Si seguimos mecanizando este acto, convirtiéndolo en una tradición cultural más que en una declaración de fe personal, ¿no estamos corriendo el riesgo de vaciar el verdadero significado espiritual del bautismo? Además, pensemos en los efectos de este rito desde el lado de la comunidad. Ser bautizado significa ser aceptado dentro del cuerpo de la Iglesia, una señal de pertenencia espiritual. Y aquí, otra pregunta emerge, una que muchos evitan: ¿el bautismo nos libera verdaderamente o nos ata a un sistema establecido? Cuando somos bautizados, pasamos a ser parte de una comunidad de fe, sí, pero también de un marco doctrinal. Si este marco es bueno o no, dependerá de nuestra interpretación y experiencia personal. Pero ciertamente, el bautismo no es solo un símbolo de unión con Cristo, es también una declaración de alineación con una tradición que, en muchos casos, no hemos elegido conscientemente. Podemos reflexionar sobre la iglesia primitiva, donde los primeros cristianos se bautizaban como un acto de rebeldía frente al mundo pagano que los rodeaba. En aquel tiempo, el bautismo era un acto de valentía, un desafío al orden establecido que podía terminar incluso en martirio. Pero hoy, al menos en muchas partes del mundo, el bautismo se ha convertido en un protocolo, una fórmula que se silla por inercia. ¿Dónde quedó esa chispa de desafío? ¿Dónde está el fuego del Espíritu que llenaba a aquellos primeros creyentes cuando proclamaban su fe en Jesús a través de este acto? Cuando analizamos los registros bíblicos, vemos que, una y otra vez, el bautismo está vinculado a la fe personal, a la decisión consciente de alinearse con Dios. Pero en el contexto moderno, a veces parece que hemos olvidado esta conexión.
¿cuántos de nosotros hemos sido bautizados sin entender plenamente lo que significa este pacto? ¿Y cuántos han crecido alejados de la fe a pesar de haber pasado por este rito sagrado? El bautismo, entonces, no debería ser solo un acto ceremonial, sino una verdadera experiencia transformadora. Y para que sea verdaderamente significativo, debería estar acompañado de una reflexión profunda, una decisión consciente y un entendimiento claro de lo que implica ser parte del cuerpo de Cristo. El bautismo es más que un simple acto, es un misterio espiritual que invita a la introspección. Nos lleva a preguntarnos, ¿qué significa realmente entregar nuestra vida a Dios, sumergirnos en su propósito y declarar públicamente nuestra fe? Pero también abre la puerta a cuestionamientos profundos sobre cómo vivimos nuestra espiritualidad y qué tan conscientes somos de las decisiones importantes que marcan nuestro camino hacia Él. Si lo analizamos desde una perspectiva bíblica, encontramos que el bautismo no es un mero accesorio de la fe, sino un elemento esencial del Evangelio. En el Evangelio según San Marcos capítulo 1, versículo 4, se nos dice, Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Incluso antes de la llegada de Cristo, esta ceremonia ya era empleada como símbolo de arrepentimiento y renovación. Y cuando Jesús afirmó su importancia al someterse él mismo al bautismo, validó este acto como una instrucción divina. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿es esto un acto de fe totalmente consciente o nos dejamos llevar por normas y tradiciones que asumimos sin cuestionarlas? El bautismo, para muchos, es su primera interacción con lo divino, su primer lazo visible con Dios. Pero al practicarlo como un rito infantil, surge un dilema importante: ¿estamos privando a las personas de ese momento de conexión consciente con su Creador? Recordemos que Jesús siempre valoró la conciencia plena de aquellos que lo seguían. En el Evangelio según San Lucas capítulo 14, versículo 28, Jesús dijo, porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Este llamado a meditar y calcular los costos antes de actuar es un principio que se aplica también a nuestra vida espiritual. Debemos preguntarnos, ¿hemos calculado el costo del bautismo en nuestras vidas? ¿O hemos permitido que se convierta solo en un sello cultural? Cuando observamos las Escrituras, encontramos un profundo respeto por la individualidad en la relación con Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, leemos, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Este versículo no solo habla de un llamado universal, sino de una respuesta individual. El bautismo, entonces, podría ser entendido como el acto de abrir esa puerta. Pero, ¿qué sucede si alguien más decide por nosotros cuándo abrirla, incluso antes de que podamos oír el llamado? Otro punto importante que merece reflexión es cómo el bautismo se ha convertido en algunos casos en una forma de manipulación invisible. Esto no quiere decir que los líderes religiosos o familias tengan malas intenciones, pero debemos cuestionarnos, ¿se está promoviendo el bautismo como una elección espiritual profunda o como una tradición obligatoria que nadie se atreve a rechazar? En demasiadas ocasiones, se presenta el bautismo como un boleto de entrada al cielo, una formalidad sin la cual seríamos excluidos del amor de Dios. Pero esto contradice la enseñanza bíblica de que nuestra salvación no depende de las obras o los ritos, sino de la gracia. En la carta a los Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, leemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este punto nos lleva a un análisis más profundo. Estamos poniendo más atención en las formas externas del bautismo que en el cambio interno que debería producir en nuestra vida. Porque si el bautismo es solo agua sobre la frente, entonces hemos perdido su verdadero propósito. El apóstol Pablo lo expresó claramente en la segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El bautismo debería ser solo el inicio de esa transformación, sin embargo, muchos lo ven como el objetivo en sí mismo, como si fuera el final de una meta y no el principio de un caminar. Aquí es donde debemos detenernos y reflexionar, cómo podemos devolverle al bautismo su verdadero significado espiritual. Quizá el primer paso sea educarnos y educar a las próximas generaciones, no solo sobre la importancia de este rito, sino también sobre su profundo simbolismo y propósito. Debemos enseñar que el bautismo no es simplemente una condición para pertenecer a un grupo religioso, sino una declaración personal, un compromiso con Dios que debe ser entendido y valorado por quien lo recibe.
En este mismo sentido, deberíamos repensar cómo las comunidades cristianas pueden acompañar el proceso de bautismo. En lugar de enfocarnos únicamente en el rito en sí, podríamos dedicar más tiempo a la preparación espiritual y al acompañamiento posterior. Imaginemos lo que significaría para nuestras comunidades si cada bautismo fuera realmente el inicio de una transformación, donde la persona bautizada entendiera plenamente la responsabilidad y el gozo de ser parte del cuerpo de Cristo. Por último, hablemos de uno de los aspectos más esperanzadores del bautismo, su simbolismo como renacimiento. En la carta a los Gálatas capítulo 3, versículo 27, se nos dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En este acto, nos despojamos de nuestra antigua vida y nos vestimos de Cristo. Es un punto de inflexión, un nuevo comienzo que nos recuerda que siempre hay una segunda oportunidad en Dios. El agua que baja sobre nosotros, o en la que nos sumergimos, no es solo un elemento físico, es el torrente de gracia divina que nos limpia, nos transforma y nos redirige hacia la vida eterna. Si nos detenemos a meditar sobre esto, es imposible no emocionarse. Porque el bautismo, en esencia, no es ni una simple tradición ni una imposición. Es una invitación amorosa de Dios a ser parte de su familia, a caminar con Él, a vivir en plenitud. Pero esta invitación debe ser aceptada con el corazón abierto, con entendimiento y fe genuina. Cualquier otra motivación lo reduce a un gesto vacío, a una formalidad sin alma. Y aquí es donde radica la reflexión final sobre este tema. El bautismo debería ser una llama viva, una chispa que nos conecta directamente con el Espíritu Santo, no una carga que llevamos por costumbre o imposición. Deberíamos verlo como lo que es, un regalo, un privilegio, una puerta que se abre cuando verdaderamente escogemos caminar con Dios. El bautismo, un ritual de fe o una manipulación invisible. Después de todo lo que hemos profundizado en este tema, solo tú puedes responder esa pregunta desde la sinceridad de tu corazón. Lo que está claro es que este acto, tan sencillo en apariencia, conlleva una profundidad espiritual que no siempre hemos sido capaces de valorar en su totalidad. Es más que un gesto, más que una formalidad en nuestra vida cristiana, es una declaración poderosa, un compromiso sagrado, un momento de transformación. El bautismo, cuando se hace desde el entendimiento y la fe plena, es una obra divina. Es ese momento en que nuestro viejo yo queda atrás y la gracia de Dios nos reclama como suyos. Pero no podemos permitir que este acto tan significativo se reduzca a una costumbre que seguimos sin preguntas. Al hacerlo, robamos su verdadera esencia, su poder para transformar vidas, y en muchos casos, lo utilizamos como un marcador superficial que no refleja un cambio genuino en el corazón. Es por eso que debemos tomar esta reflexión y llevarla más allá. Si ya eres bautizado, pregúntate si realmente estás viviendo la vida nueva que declaraste con ese acto. Si no lo estás, recuerda que siempre hay tiempo para volver, para vivir plenamente en Cristo, porque nuestro Dios es un Dios de nuevas oportunidades, un Dios que nos llama a diario para caminar junto a Él y permitirle trabajar en nosotros. Como dice en la segunda carta a los Corintios capítulo 6, versículo 2, «He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación». Tu bautismo no solo fue agua, fue el primer paso en una vida con propósito divino. Y si aún no has sido bautizado, te invito a reflexionar profundamente. No te apresures, pero tampoco ignores este llamado. Ora, busca la guía de Dios, lee su palabra, y asegúrate de que cuando des ese paso, lo hagas desde el entendimiento, desde la fe y con el corazón pleno. Recuerde las palabras de Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículo 19, cuando nos enseñó que el bautismo no es solo un mandato, es una misión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Reflexiona también sobre lo que implica para nuestras comunidades de fe. Un bautismo puede ser el inicio de una vida transformada, pero solo si lo acompañamos con amor, con enseñanza, con un verdadero modelo de lo que significa ser cristiano. De nosotros depende que este rito no sea un simple símbolo, sino un verdadero portal hacia una relación vibrante y significativa con Dios. En última instancia, el bautismo es un regalo. Y como todo regalo divino, debe ser valorado, respetado y vivido con autenticidad. Ya no se trata de pensar si fue una manipulación o un acto de fe. Se trata de decidir qué harás tú con ese regalo. Lo atesorarás, cuidarás su significado y lo utilizarás para crecer espiritualmente. O permitirás que solo sea una página más en tu historia, un evento del pasado que no impacta tu presente ni tu futuro.
Hoy puedes transformar ese pacto en algo vivo, algo que trascienda el simple rito y se convierta en el motor de una relación única y profunda con Dios. Te invito a que tomes esta enseñanza y la compartas con otros. Que este vídeo no solo sea un medio para reflexionar, sino una chispa que encienda la conversación sobre qué significa realmente ser bautizado, más importante aún, qué significa vivir como bautizado. Déjanos tus comentarios, tus experiencias, tus preguntas. Este espacio está abierto para crecer juntos en fe y comprensión. Recuerda, el bautismo no es un fin, es un comienzo. Un comienzo que, cuando se vive con convicción, nos une con Cristo y nos da una vida llena de propósito eterno. Tú decides qué harás con ese primer paso. Como familia cristiana, estamos aquí para acompañarte en este camino. Gracias por recorrer este viaje espiritual con nosotros. Si este mensaje ha tocado tu vida de alguna manera, compártelo con quienes amas. A veces, una sola semilla, en forma de reflexión o de acto de fe, puede cambiarlo todo. Que Dios te bendiga, te renueve y te guíe siempre en cada paso que des. Nos vemos en el próximo vídeo, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea siempre contigo.